Es una casa bastante espaciosa, señor Fontalvo, y a ese precio es una verdadera ganga si me pregunta. Sí, es bastante bonita, y la zona donde está ubicada multiplica su valor, ¿le parece si convenimos los términos de compra? Con esas palabras, Raúl accedió a comprar la casa de sus sueños, a un precio francamente irrisorio. Era grande y espaciosa, quizás con unos detallitos de pintura, pero nada suficientemente grave como para desperdiciar esa oportunidad. La mudanza comenzó a la mañana siguiente, el camión solo tuvo que dejar unas 4 cajas que contenían todas las pertenencias del señor Fontalvo, y él mismo decidió posicionarlas a su gusto. La mesa diagonal a la ventana para aprovechar la tenue luz que entraba en las mañanas, y que era suficiente para que leyera un buen libro. La cama al fondo del cuarto, directamente frente a la puerta para no tener que esforzarse mucho al llegar de la universidad. Y la televisión en el centro de la sala, como un punto negro en la gran pared blanca. Pared que por cierto tenía una extraña mancha grisácea en la parte inferior, pero nada excesivamente llamativa. Los días trajeron la comodidad del hogar a la recién adquirida propiedad, el paisaje relajaba a Raúl de una manera muy especial al poder ver el sol ocultándose tras la montaña y la relativa distancia con sus vecinos era lo que había estado buscando desde hace mucho, privacidad. Su nuevo hogar le parecía perfecto, podía sentarse a ver televisión tranquilamente sin ruidosos acompañantes como los del apartamento compartido donde solía vivir, y no tenía nada de qué preocuparse con respecto a perder sus cosas u observar cómo su champú disminuía drásticamente de nivel cada noche. Sin embargo, había notado algo que lo perturbaba un poco. La mancha de la pared había mutado, tomando la forma de un rostro humano, no muy definido, pero con un contorno claramente marcado y facciones aunque borrosas, existentes. La cara de la pared, como la llamaba para sus adentros, aunque exótica no interfería con su accionar diario, hasta que un día de limpieza profunda, reveló la existencia de otra mancha un poco más grande en el piso bajo el sofá. Esta mancha variaba con respecto a la primera, presentaba una difuminada cabellera que se distinguía claramente de la cabeza y las facciones eran aún más evidentes que en la primera. Confuso por el hallazgo, Raúl atribuyó el hecho a algún ocioso habitante anterior del recinto, quien quizás mataba el tiempo plasmando estas horribles obras en la casa. Días de cloro y jabón no cumplieron el objetivo de retirar la mancha, por el contrario, parecía que tras cada lavada se marcaba más realzando los rasgos humanos, hasta que un agotado Raúl terminó por ceder a la extraña cara y convivir con ella. En ciertas noches lluviosas, la cara de la pared parecía mirarlo directamente tras cada relámpago, sin embargo esa sensación desaparecía tras una inspección cercana a la misma. Pero la sensación de que estaba siendo observado aumentó con la aparición de una tercera cara en el vapor de su baño. Esta cara tenía facciones inequívocas de ser un niño, lo curioso era que esta cara iba acompañada de un esquelético cuerpo. Raúl frotó con todas sus fuerzas la aparición en un intento por borrarla de su pared, sin embargo los intentos fueron infructuosos por completo y terminó por dejarla allí, vaporienta y definida aun cuando la explicación más optimista apuntaba a que debía haber desaparecido muchas horas atrás. La hasta ahora apacible vida de Raúl se había esfumado. La aparición de caras y cuerpos en distintas partes de la casa amenazaba seriamente su cordura. Estaban en el techo, en el piso, en las paredes y puertas. El poco racionamiento que le quedaba no dejaba que le contara a nadie sobre su situación, a fin de no parecer un loco con manías persecutorias, por lo que optaba por llegar a su casa y esperar a que una nueva aparición lo observara desde cualquier punto de su casa.
Efectivamente, la silueta de una mujer comenzaba a formarse en su cama, provocando que cubriera esa parte del colchón con una sábana más gruesa. Sin embargo, no era la única novedad, porque todas las manchas habían desaparecido de su lugar de origen para aparecer justo sobre su cama, observándolo silentes desde el techo. Decidió largarse a la mañana siguiente de ese lugar maldito y se acostó en el segmento de su cama que no había sido invadido por la mancha, tratando infructuosamente dormir. La madrugada llegó súbitamente y con ella un vívido y horrible sueño. En él, lo que se ocultaba bajo la sábana se retorcía compulsivamente y levantaba la sábana lentamente. Raúl abrió los ojos. Sintió la expectación y los murmullos venir del techo. Vio un horrible y grisáceo brazo abrazándolo. Se vio en el espejo, una cara llena de miedo y ojos llorosos. Cerró los ojos. Desde el momento en el que Luis entró a la casa se sintió observado por alguien. Pero sabía que esto era algo ridículo, pues el viejo Pedro había muerto una noche antes y él no tenía familiar alguno, ni mucho menos un amigo que pudiera estar ahí. Luis no quiso prestar atención a esto, pues creyó que solamente eran sus nervios traicionándolo en el peor momento posible. Por lo tanto, se dispuso a recorrer la casa de un lado a otro lo más rápido que pudo. Cada vez que Luis pasaba junto a uno de los varios cuadros que colgaban de las paredes de la casa, por alguna extraña razón se volvía a sentir observado, como si las personas retratadas en las pinturas fuesen quienes no lo dejaran de mirar rencorosamente por haber entrado a la casa. Sin embargo, una vez más, Luis no prestó atención a algo que sabía era imposible. Luego de haber recorrido la casa entera, Luis creyó encontrar lo que tanto buscaba, una sólida y pesada puerta de acero oxidado. Tras forzar la cerradura de la puerta, al igual que lo había hecho antes con la puerta de la entrada, Luis fue ágilmente al interior del cuarto ahora abierto, y de inmediato su atención se posó en un altar en el que se encontraban algunas velas casi extintas y otra pintura más. Al ver el cuadro, un escalofrío recorrió el cuerpo de Luis, pues quien estaba retratado en la pintura no era otro sino el viejo Pedro. No obstante, en ella, el viejo tenía un semblante oscuro y perturbador, incluso podría decirse, diabólico. Hasta ese momento Luis nunca había hecho caso a todos los que decían que al pasar de noche por la casa del siniestro viejo, se le podía escuchar platicar con alguien desconocido. Alguien de quien solo se podía escuchar un horrible y atroz sonido por voz, la cual, al parecer, alegraba al viejo de alma negra únicamente con oírla. A pesar de esto, Luis pensó que esas historias las contaban solo para alejar a la gente del dinero del viejo. Y a Luis el dinero de Pedro era lo único que le importaba de aquel sitio. De pronto, la sensación de que había alguien atrás de él, hizo que la sangre de Luis se helara a causa del miedo y el horror de lo que esto significaba. Todos aseguran que en la noche en la que Luis desapareció de este mundo, se escuchó nuevamente la macabra risa del viejo Pedro, haciendo que nadie volviera a pasar por su maldita casa por tal motivo. Pues además de haber muerto una noche antes, todos sabían que el único capaz de hacer reír al viejo perverso, no era otro más que el demonio mismo. Todo comenzó una tarde de mucho calor, en la que los pájaros se mojaban las alas en las fuentes y los ciudadanos de a pie, se refrescaban en bares y terrazas. Cuando lo que parecía ser una mujer, que se acercaba desde la distancia, tambaleándose de un lado a otro, a un ritmo casi gracioso. Debía de medir unos 2,5 metros por lo menos, era inmensa, tenía una larga melena negra, unos brazos largos y musculosos, fuertes como los de un campeón de culturismo, unas manos tan grandes que podían coger una cabeza y estrujarla como si fuera una simple esponja, unas piernas tan largas, que de una zancada recorría varios metros sin esfuerzo, sus ojos eran grandes y negros, inyectados en sangre, que parecía estar poseídos por el mismo Satanás. Llevaba un hacha en una mano y una cabeza cogida por los pelos en la otra.
Corría hacia la gente, asestando hachazos a todo lo que se le ponía por delante, hombres, mujeres, niños, niñas, le daba igual, su matanza no era discriminatoria. A unos les daba hachazos en la cabeza, en el pecho, en la espalda o donde le pillara mejor. A otros los cogía por los brazos, se los arrancaba, los cogía por la cabeza y les partía el cuello con un simple movimiento de muñeca, los pisaba hasta reventarlos, como si fuesen huevos que se caen de una mesa, a los que no alcanzaba a darles un hachazo o no podía agarrar porque estaban muy lejos, les lanzaba miembros seccionados de sus víctimas, golpeándoles en partes vitales de su cuerpo, provocándole la muerte al instante. La muchedumbre corría sin rumbo alguno, intentando escapar de la bestia que les perseguía, la gente corría como pollos sin cabeza, en círculos, sin control, corrían gritando, chocándose unos contra otros, corrían para escapar de los ataques mortales, que propinaba el monstruo que les estaba atacando. Un hombre con una escopeta de caza, le disparó un tiro en la cabeza, arrancándole a la mujer del diablo casi toda la cabellera. La melena que llevaba la mujer grande en la cabeza, parecían pelusas tiradas en el suelo. La mujer con la cabeza medio pelada por el disparo, se dirigió hacia el hombre, le cogió la escopeta y se la anudó al cuello, como si la escopeta fuera una corbata. Más personas se unieron en el fusilamiento de la carnicera, hasta 10 pude contar, de distintas edades, cada uno armado con una escopeta, apuntándole a la cabeza y el corazón. A la señal de uno de ellos abrieron fuego, y la dama de los infiernos gritando cayó al suelo, mientras los disparos desmembraban su cuerpo. Una vez en el suelo, la loca medio calva, parecía volatilizarse como gas de una botella, cuando su corazón endemoniado dejó de latir. ¿No has notado cómo todo cambia en la oscuridad? Es decir, las formas se distorsionan, aparecen figuras imposibles de ver con la luz. ¿Has notado cómo tu respiración se siente diferente en la oscuridad? ¿Cómo el ambiente se torna más pesado? Eso es, amigo mío, porque usted se encuentra en su dimensión. Porque la mayoría de los monstruos en la cultura popular se ocultan en los armarios y bajo las camas. La razón la sabemos usted y yo. Allí no hay luz. En este punto debe estar cansado, amigo, debe estar pensando que le voy a relatar cómo invocar un espíritu y pedirle algún poder a cambio de su reflejo, su alma o su carne. O que le voy a relatar cómo demonios lo observan mientras usted está distraído. No, yo no creo en esas cosas. Lo mío no es tan fantasioso. Yo solo cuento una forma más efectiva de obtener ganancias sin ofrecerle nada a nadie. Solo le pido que en caso de haber intentado algo de lo anterior sin obtener respuesta no vaya a dejar de oír a continuación. Suponiendo que usted vino hasta aquí por algo, le voy a cumplir su expectativa. Para empezar, espere a que toda su familia esté dormida y levántese, no importa la hora, solo debe procurar que el sol no esté por salir, ni haya ninguna luz cerca, ninguna. Si puede hacerlo en una noche lluviosa mucho mejor. Ni siquiera la luz de un reloj digital debe haber. Diríjase al punto más oscuro de su casa y espere. Concéntrese en la oscuridad, y si sigue viendo con mucha claridad cierre los ojos. Ahora concéntrese en el silencio o en la lluvia, nada más. Se sentirá observado, tendrá ganas de correr a su cama y escapar, pero no lo haga. Ellos son muy sensibles y si alguien se toma la molestia de entrar a su dimensión para luego huir se ofenderán tanto que nunca más podrá intentarlo, y solo logrará desvelarse en vano. Sin contar, querido amigo, que no le convendrá quedarse solo en algún lugar oscuro. En la oscuridad total hable con su voz interior y pida cualquier cosa que pueda ser sentida, olida, escuchada más no vista. Puede pedir inteligencia, fuerza, lujuria y todo se le concederá, a excepción de algo físico y tampoco la muerte de alguien. Eso no es correcto en su dimensión. Ellos no tienen cuerpo. Prosigamos, luego de pedir espere, cabe acotar que en su dimensión no hay tiempo. Si siente que ha pasado mucho, en realidad han transcurrido unos pocos segundos, así que no se preocupe por esperar demasiado.
Dentro de la oscuridad sentirá frías corrientes de aire tocándolo, sentirá su helada respiración cerca de usted. Eso es bueno, amigo, significa que han decidido acercarse a escucharlo. Si pidió algo interior, acuéstese a dormir, al día siguiente lo tendrá. Si pidió escuchar a alguien muerto, en la oscuridad sintonice alguna estación con estática en cualquier radio y esa persona repetirá la última conversación que tuvo con usted antes de entrar para siempre en la oscuridad. Si pidió lujuria, vaya a su cuarto y espere desnudo sentado, pronto sentirá el placer más grande que haya sentido, siempre y cuando esté la luz apagada. Ahora bien, puede repetir el proceso cuantas veces quiera y siempre obtendrá lo que pida. Pero recuerde, quien entra en agua, sale mojado, quien entra en fuego, sale quemado. Quien entra en su dimensión, no sale. Déjeme explicarle. Ellos no toman nada de usted, pero luego de que le sea concedido lo que pida, habrá ocasiones en las cuales dormirá y no soñará. Lo único que recordará al día siguiente es oscuridad en su mente, por más que trates de recordar no servirá. Luego olvidará las cosas paulatinamente, las pensará y cuando llegue al sitio donde debía hacerlas solo habrá oscuridad en su memoria, nada más. Pensará que es normal y vivirá con eso y llegará a un punto donde la oscuridad no le producirá el menor miedo. Eso es lo peor. Lo siguiente será ver oscuridad en los ojos de las demás personas. No verá sus ojos sean el color que sean. Solo verá un par de cuencas oscuras. Pasará el tiempo y su respiración se sentirá angustiada, además del ambiente pesado y frío que solo usted percibirá, aun si se encuentra directamente bajo el sol. Pronto no soportará esta sensación y pensará varias formas de escapar de ella. Déjeme seguir explicándole. Si muere, se suicida o cae en coma en cualquier momento, solo habrá oscuridad a su alrededor. Nada más. No habrá cielo. No habrá infierno. Solo oscuridad. En este punto, amigo, debe estar evaluando si lo intenta o no, ¿qué más da si no pierde nada? O mejor no, y acompañar a sus familiares en el cielo. Déjeme decirle, amigo, que la respuesta se la dio usted mismo hace mucho. ¿Recuerda cuántas veces de niño pidió en la oscuridad de su cuarto que no se lo llevara el coco? ¿O cuántas veces se acostó pidiendo aprobar el examen final? ¿Lo recuerda? No, solo recuerda oscuridad, ¿verdad? Yo también me di cuenta tarde de que siempre le pedí salud a Dios en su dimensión. Siempre hablé conmigo mismo pidiéndome cambiar mi actitud o ser mejor persona o simplemente que esa chica se enamorara de mí. Y nunca recordé encender la luz. Ya el mal está hecho, amigo, solo queda esperar, para ellos no hay tiempo y yo tengo 30 largos años esperando mi momento de perderme en la oscuridad. Disfruten su vida, pregúnteles qué pasa en la oscuridad, ellos le dirán. Solo prepárese, porque tarde o temprano lo sabrá en persona.